El rugido del motor del helicóptero rompió la serenidad matutina de San Jerónimo del Mar, como una navaja cortando seda. Desde la ventanilla de cristal polarizado, Esteban Murillo observó el pequeño pueblo costero de Oaxaca desplegarse ante él como un mapa viviente de oportunidades. Las casas de adobe y techos de teja roja se extendían perezosamente hacia el océano Pacífico, donde las olas besaban una playa dorada que pronto, si sus cálculos eran correctos, valdría millones de dólares. «Señor Murillo, aterrizaremos en 5 minutos», le informó el piloto a través de los auriculares. Esteban asintió sin despegar la vista del paisaje. A los 36 años, había aprendido que el tiempo era el recurso más valioso del mundo, y no tenía intención de desperdiciarlo en sentimentalismos. Vestido con un traje italiano de corte impecable y zapatos de cuero que costaban más que el salario mensual de la mayoría de los habitantes del pueblo, Esteban representaba todo lo que San Jerónimo del Mar no era: modernidad, poder y, sobre todo, cambio inevitable. Su empresa, Murillo y Asociados, había transformado pueblos enteros en destinos turísticos de lujo. Este sería simplemente otro proyecto más en su portafolio. El helicóptero aterrizó en un terreno baldío a las afueras del pueblo, levantando una nube de polvo que hizo que varios niños curiosos retrocedieran. Esteban descendió con la elegancia de quien está acostumbrado a ser el centro de atención, sus ojos color café escaneando el entorno con la precisión de un tasador. Su asistente, Miguel, lo siguió cargando un maletín de documentos y una tablet. «¿Está seguro de que no necesita seguridad adicional, señor?», preguntó Miguel, sudando ligeramente bajo el sol oaxaqueño. «En un pueblo como este, Miguel, el único peligro es aburrirse», respondió Esteban con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vamos, tengo una reunión en el Hotel Mirador del Pacífico en 1 hora». Mientras caminaban por las calles empedradas hacia el centro del pueblo, Esteban notó las miradas curiosas de los lugareños. Algunos susurraban entre sí, otros simplemente observaban con esa mezcla de cautela y fascinación que la riqueza suele despertar en lugares donde escasea. Las casas, aunque modestas, estaban bien cuidadas, con macetas de barro llenas de bugambilias y geranios que añadían toques de color a las fachadas encaladas. «Es pintoresco», murmuró Miguel, intentando hacer conversación. «Es atraso», corrigió Esteban, «pero tiene potencial, mucho potencial». Se detuvieron frente a una pequeña posada que llevaba el nombre Casa Sol y Mar, pintado en letras azules sobre un letrero de madera desgastado por el salitre. La propiedad ocupaba una esquina privilegiada, con vista directa al mar y un pequeño jardín donde crecían palmeras y hibiscos. Para Esteban era la pieza clave de su rompecabezas inmobiliario. «Esta es la propiedad que más nos interesa», le explicó a Miguel. «Ubicación perfecta, vista al mar, suficiente terreno para ampliar. Si conseguimos esto, el resto será fácil». Una mujer salió de la posada secándose las manos en un delantal bordado con motivos tradicionales oaxaqueños. Tenía el cabello negro recogido en una trenza suelta, la piel bronceada por el sol y los ojos más expresivos que Esteban había visto en mucho tiempo. Algo en su rostro le resultaba familiar, como un eco de un recuerdo distante. «¿Puedo ayudarlos en algo?», preguntó la mujer con voz cálida pero cautelosa. «Estamos buscando a la propietaria de esta posada», respondió Esteban, adoptando automáticamente su tono de negocios. «Tengo una propuesta comercial que podría interesarle». La mujer lo estudió durante un momento, como si estuviera evaluando algo más que sus palabras. «Yo soy Isabela Cordero, la propietaria, y usted debe ser Esteban Murillo». La manera en que pronunció su nombre lo sorprendió. No había deferencia en su voz, tampoco hostilidad, pero sí una certeza que lo desconcertó. ¿Cómo era posible que esta mujer, en este pueblo perdido, lo conociera? «¿Nos conocemos?», preguntó, frunciendo ligeramente el ceño. «Nos conocimos hace muchos años»,
respondió Isabela. Usted solía venir de vacaciones con su familia. Yo era apenas una niña, pero lo recuerdo corriendo por la playa con su hermana menor. El recuerdo golpeó a Esteban como una ola inesperada. Veranos distantes, cuando su padre aún vivía y la familia tenía una casa de verano en la costa. Recordaba vagamente a una niña de ojos brillantes que vendía caracolas en la playa, siempre acompañada por un anciano que debía ser su abuelo. El tiempo había transformado a esa niña en esta mujer segura de sí misma que ahora lo miraba sin pestañear. «Isabela», murmuró, como si pronunciar su nombre pudiera desenterrar más recuerdos. «Sí, ahora recuerdo. Su abuelo era pescador». «Era», confirmó ella con una sonrisa melancólica. «Ahora esta posada es mi mundo. Y por lo que he escuchado, usted planea convertir nuestro mundo en algo completamente diferente». La tensión en el aire era palpable cuando Esteban se quedó mirando a Isabela como si estuviera tratando de reconciliar la imagen de la niña que recordaba con la mujer que tenía frente a él. El sol de mediodía creaba sombras danzantes a través de las hojas de las palmeras, y el sonido distante de las olas proporcionaba una banda sonora melancólica a este reencuentro inesperado. Su abuelo Joaquín, dijo Esteban lentamente, los recuerdos filtrándose a través de los años como arena entre los dedos. Solía llevarnos a pescar en su lancha azul. Nos contaba historias sobre sirenas y tesoros perdidos. Isabela sonrió, y por un momento, la cautela en sus ojos se suavizó. La lancha Esperanza. Aún la tengo, aunque ya no la uso para pescar. Ahora llevo a los turistas a ver el atardecer. Se secó una gota de sudor de la frente con el dorso de la mano. Mi abuelo siempre decía que usted tenía buenos instintos para la pesca. Decía que los niños ricos no solían tener paciencia para esperar que los peces mordieran el anzuelo. Era diferente entonces, murmuró Esteban, sorprendido por la nostalgia que había comenzado a brotar en su pecho. Todo era más simple. ¿Más simple o simplemente usted era más joven?, preguntó Isabela, ladeando la cabeza con una expresión que sugería que la pregunta tenía más profundidad de la que parecía. Miguel carraspeó incómodamente, recordándole a Esteban que tenían agenda que cumplir. «Señor Murillo, la reunión...» «Sí, la reunión», interrumpió Esteban, volviendo a adoptar su postura profesional. «Isabela, me gustaría hablar con usted sobre una oportunidad de negocio. Una que podría cambiar su vida». «¿Cambiar mi vida o cambiar mi pueblo?», replicó ella cruzando los brazos sobre el pecho. «Porque por lo que he escuchado, su idea de oportunidad viene con bulldozers y grúas». «El progreso siempre viene con cambios», respondió Esteban, adoptando el tono que había perfeccionado en miles de presentaciones. «Pero también viene con oportunidades, empleo, inversión, un futuro mejor para las próximas generaciones». «¿Y quién decide qué es un futuro mejor?», preguntó Isabela, dando un paso hacia él. «¿Usted, sus inversionistas o la gente que ha vivido aquí durante generaciones?» Esteban se sintió momentáneamente desarmado por la intensidad de su mirada. Había enfrentado a políticos, empresarios multinacionales y magnates inmobiliarios, pero algo en la manera en que Isabela lo confrontaba era diferente. No había malicia en su voz, pero sí una convicción que lo hacía sentir incómodo. «Mire», dijo, tratando de recuperar el control de la conversación, «no estoy aquí para destruir nada. Estoy aquí para crear algo mejor. Un resort de clase mundial que pondrá a San Jerónimo del Mar en el mapa turístico internacional». «Ya estamos en el mapa», respondió Isabela tranquilamente. «Quizás no en su mapa, pero en el de la gente que realmente importa. Las familias que vienen aquí año tras año, los artistas que buscan inspiración, los viajeros que quieren experimentar la auténtica cultura oaxaqueña». «¿Y cuántos empleos genera ese turismo auténtico?», preguntó Esteban, sintiendo que había encontrado una grieta en la armadura de ella. «¿Cuántos jóvenes pueden quedarse aquí en lugar de migrar a las ciudades en busca de oportunidades?». Por primera vez, Isabela vaciló.
Esteban notó cómo sus ojos se oscurecieron ligeramente, como si hubiera tocado una herida sensible. Los jóvenes se van porque... comenzó, pero se detuvo. Es complicado. No tiene que ser complicado, insistió Esteban, sintiendo que había ganado terreno. Mi propuesta es simple. Le compro la posada por el triple de su valor de mercado. Usted puede usar ese dinero para empezar una nueva vida donde quiera, o puede quedarse y trabajar como gerente del nuevo resort. Ganará más en un mes de lo que gana ahora en un año. ¿Y mis huéspedes actuales?, preguntó Isabela. La familia Hernández, que viene aquí cada aniversario desde hace 20 años. Los estudiantes de arte que se quedan aquí porque es lo único que pueden costear. Los pescadores que usan mi muelle para reparar sus redes. Habrá otros lugares para ellos, respondió Esteban, aunque las palabras sonaron huecas incluso para él. ¿Otros lugares como este?, preguntó Isabela, haciendo un gesto amplio hacia el pueblo. Lugares donde el dueño del café los conoce por nombre, donde los niños pueden jugar en las calles sin peligro, donde la historia de cada piedra cuenta una historia. El silencio que siguió fue incómodo. Miguel revisaba nerviosamente su reloj, y Esteban podía sentir que la conversación se estaba desviando del rumbo que había planeado. Piénselo, dijo finalmente. Tengo una presentación esta noche en el Hotel Mirador del Pacífico. Estará invitada. Quizás cuando vea el alcance completo del proyecto, entienda mejor las oportunidades que ofrece. ¿Una invitación o una citación?, preguntó Isabela con una sonrisa irónica. Una oportunidad de ser escuchada, respondió Esteban. Después de todo, su opinión importa. Isabela lo miró durante un largo momento, como si estuviera tratando de descifrar sus verdaderas intenciones. Estaré ahí, dijo finalmente, pero no porque crea que va a convencerme, sino porque quiero que toda la gente vea exactamente lo que pretende hacer con nuestro hogar. El Hotel Mirador del Pacífico se alzaba como un monumento al lujo moderno en contraste con la arquitectura tradicional de San Jerónimo del Mar. Sus líneas rectas y fachada de cristal reflejaban las últimas luces del atardecer, creando un espectáculo visual que parecía calculado para impresionar. Era el único hotel 5 estrellas en 100 kilómetros a la redonda, y Esteban lo había elegido estratégicamente como el escenario perfecto para su presentación. En el salón principal, decorado con arte contemporáneo mexicano y muebles de diseño italiano, se habían reunido 50 de las personas más influyentes de la región. Empresarios de Oaxaca, políticos locales, inversionistas de la Ciudad de México y algunos representantes de cadenas hoteleras internacionales. Todos vestidos con la elegancia casual que el dinero puede comprar, sorbiendo cócteles artesanales mientras conversaban en voz baja sobre oportunidades de negocio. Esteban se movía entre los grupos con la confianza de quien conoce su territorio. Había cambiado su traje italiano por una guayabera de lino blanco de diseñador, un gesto calculado para mostrar respeto por la cultura local, sin sacrificar su imagen de sofisticación. Su presentación estaba programada para las 8 de la noche y había cronometrado cada detalle para maximizar el impacto. «Excelente selección de invitados», le murmuró a Miguel, quien supervisaba los últimos detalles técnicos. ¿Confirmaron asistencia los del Grupo Hotelero Pacífico? Sí, señor, y también el secretario de Desarrollo Económico del Estado, respondió Miguel, consultando su tablet. Ah, y llegó la señora Cordero. Esteban giró hacia la entrada y vio a Isabela parada en el umbral, claramente fuera de lugar entre la multitud elegante. Llevaba un vestido sencillo de algodón azul marino, sandalias de cuero y un rebozo tradicional oaxaqueño sobre los hombros. Su cabello estaba recogido en un moño bajo y no llevaba más joyas que unos aretes de plata trabajada a mano. Sin embargo, había algo en su presencia que comandaba atención, una dignidad natural que ninguna cantidad de dinero podía comprar. «Interesante», murmuró Ricardo Vega, el representante del Grupo Hotelero Pacífico, acercándose a Esteban.
¿Esa es la propietaria de la posada de la que hablabas? Isabela Cordero, confirmó Esteban, observando cómo ella declinaba cortésmente un cóctel que le ofrecía un mesero. Una de las propietarias clave que necesitamos para el proyecto. No parece muy cooperativa, comentó Vega con una sonrisa calculada. Quizás necesite un poco de persuasión adicional. Prefiero los métodos diplomáticos, respondió Esteban, aunque algo en el tono de Vega lo había molestado. Isabela es una mujer inteligente. Estoy seguro de que verá las ventajas de nuestra propuesta. Cuando llegó la hora de la presentación, Esteban subió al pequeño escenario que habían montado frente a las ventanas panorámicas. Las luces de la ciudad se extendían hacia el océano, creando un fondo dramático perfecto para lo que estaba a punto de revelar. Señoras y señores, comenzó, su voz amplificada por el micrófono inalámbrico. Esta noche tienen la oportunidad de ser parte de algo extraordinario. Un proyecto que transformará no solo San Jerónimo del Mar, sino toda la Riviera oaxaqueña. La pantalla gigante detrás de él se iluminó con renders arquitectónicos impresionantes. Torres de apartamentos frente al mar, un campo de golf de campeonato, un spa de lujo, restaurantes gourmet y una marina privada. Todo diseñado con un estilo que mezclaba elementos tradicionales mexicanos con la elegancia contemporánea internacional. Playa Dorada Resort and Residences, continuó Esteban, será el primer desarrollo turístico integral de nivel mundial en esta región. 500 empleos directos, 1.500 indirectos y una inversión inicial de $200 millones. Los murmurios de aprobación se extendieron por el salón. Esteban vio cómo los inversionistas intercambiaban miradas significativas y los políticos asentían con entusiasmo. Era exactamente la reacción que había esperado. Pero, continuó, haciendo una pausa dramática, un proyecto de esta magnitud requiere visión, requiere coraje para abrazar el cambio, requiere dejar atrás las limitaciones del pasado para construir un futuro próspero. Su mirada se posó en Isabela, que permanecía de pie cerca de la pared trasera, sus brazos cruzados y su expresión inescrutable. Desafortunadamente, siempre hay quienes prefieren aferrarse a lo obsoleto, quienes confunden el estancamiento con la tradición. Por eso, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, he invitado esta noche a alguien que representa esa perspectiva. Alguien que puede explicarnos por qué cree que mantener las cosas como están es mejor que progresar hacia el futuro. El silencio en el salón se volvió tenso. Todos los ojos se dirigieron hacia Isabela, quien había comenzado a caminar lentamente hacia el frente del salón. Esteban sintió una satisfacción momentánea, convencido de que había creado la situación perfecta para demostrar la irracionalidad de la resistencia al cambio. Señoras y señores, anunció, permítanme presentarles a Isabela Cordero, propietaria de la posada Casa Sol y Mar. El sonido de los tacones de Isabela contra el piso de mármol del salón resonó como un tambor en el silencio expectante. Cada paso que daba hacia el escenario parecía cargar el aire con electricidad, mientras los invitados observaban con la mezcla de curiosidad y crueldad que caracteriza a los espectadores de un espectáculo que promete ser incómodo. Esteban la observó acercarse, sintiendo una confianza que bordeaba la arrogancia. Había orquestado esta situación con precisión quirúrgica. Una mujer simple del pueblo, sin educación formal en negocios, confrontando a una sala llena de empresarios y políticos sofisticados. El contraste sería tan evidente que su punto se haría por sí solo. «Adelante, Isabela», dijo con una sonrisa condescendiente, extendiéndole el micrófono. «Cuéntenos por qué cree que San Jerónimo del Mar debe permanecer en el pasado». Isabela tomó el micrófono con manos firmes, sin mostrar ningún signo de nerviosismo. Se dirigió al centro del escenario y por un momento permaneció en silencio, su mirada recorriendo lentamente la audiencia. Cuando finalmente habló, su voz era clara y serena, sin rastro de la intimidación que Esteban había esperado.
Señor Murillo, comenzó dirigiéndose directamente a él, me invita a explicar por qué me opongo al progreso, pero creo que está confundiendo resistencia con responsabilidad. Un murmullo apenas audible recorrió el salón. Esteban sintió una primera punzada de inquietud, pero mantuvo su sonrisa. Permítanme contarles una historia, continuó Isabela, ahora dirigiéndose a la audiencia. Hace 3 años, una niña de 8 años llegó a mi posada con su abuela. La niña tenía leucemia y esta era su última oportunidad de ver el océano. Se quedaron una semana y cada mañana la abuela llevaba a la niña a la playa para recoger caracolas. La sala se había quedado completamente silenciosa. Esteban notó cómo algunos invitados se inclinaban hacia adelante, capturados por la narrativa de Isabela. El último día, prosiguió, la niña me preguntó si podía llevarse una caracola especial, una que había encontrado cerca del muelle de pescadores. Le dije que sí, por supuesto. Esa caracola ahora está en una repisa en su habitación de hospital en Oaxaca, recordándole que existe un lugar en el mundo donde el tiempo se mueve diferente, donde el mar canta canciones que han sonado durante siglos. Isabela hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en la conciencia de los presentes. Esa niña murió el mes pasado, continuó, su voz manteniéndose firme, a pesar de la emoción que transparentaba. Pero antes de morir, me escribió una carta. Me decía que cada vez que ponía la caracola en su oído, podía escuchar no solo el mar, sino las voces de su abuela, las risas de los pescadores, el eco de todas las historias que había escuchado en San Jerónimo del Mar. El silencio en el salón era ahora absoluto. Esteban podía sentir cómo la atmósfera había cambiado por completo, como si Isabela hubiera tejido un hechizo invisible que conectaba a cada persona presente con algo más profundo que las cifras y los rendimientos. Ahora, dijo Isabela, girándose hacia la pantalla que mostraba los renders del resort, miren estas imágenes, son hermosas, lo admito, modernas, lujosas, impresionantes. Pero díganme, ¿dónde están las caracolas en estas playas privatizadas? ¿Dónde están los pescadores que han navegado estas aguas durante generaciones? ¿Dónde están los espacios donde una abuela puede llevar a su nieta enferma sin tener que pagar $500 por noche? Ricardo Vega se removió incómodamente en su asiento. Varios inversionistas intercambiaron miradas nerviosas. Esteban sintió cómo su control sobre la situación comenzaba a desmoronarse. No estoy en contra del progreso, continuó Isabela, su voz ahora más fuerte. Estoy en contra de un progreso que borra la memoria, que convierte la cultura en decoración y las tradiciones en espectáculo para turistas, que promete empleos, pero no pregunta a qué precio. Se dirigió directamente hacia donde estaba Esteban, sus ojos encontrando los de él con una intensidad que lo desconcertó. Señor Murillo, usted habla de visión y coraje, pero permítame preguntarle, ¿cuál es su visión para la señora Elena, de 80 años, que vende tamales en la plaza desde hace 50 años? ¿Para los jóvenes que aprenden a tallar madera con sus abuelos? ¿Para las madres que han pasado recetas de generación en generación? Habrá oportunidades para todos, respondió Esteban, pero su voz sonaba menos segura que antes. ¿Oportunidades de qué?, replicó Isabela. De ser meseros en restaurantes que sirven comida que no reconocen, de limpiar habitaciones en hoteles que no pueden costear, de vender artesanías fabricadas en masa como si fueran auténticas. La tensión en el salón era palpable. Esteban se dio cuenta de que había subestimado completamente a Isabela y que el juego había cambiado de manera irreversible. El verdadero progreso, concluyó Isabela, regresando el micrófono a Esteban, honra el pasado mientras construye el futuro. No lo destruye para crear algo completamente diferente en su lugar. El aplauso que siguió fue inicialmente tímido.
pero creció hasta convertirse en una ovación que llenó todo el salón. Esteban se quedó allí, sosteniendo el micrófono en silencio, sintiendo por primera vez en años que no tenía palabras. El resto de la velada pasó como en una neblina para Esteban. Después del discurso de Isabela, había logrado recuperar la compostura lo suficiente para cerrar la presentación con comentarios sobre estudios de factibilidad y cronogramas de implementación, pero las palabras salían de su boca como si las estuviera leyendo de un guión que ya no entendía completamente. Los invitados se dispersaron en pequeños grupos, y aunque muchos se acercaron para felicitarlo por la presentación, Esteban notó un cambio sutil en el tono de las conversaciones. Había preguntas que antes no existían, dudas que la intervención de Isabela había sembrado como semillas en terreno fértil. Una mujer muy elocuente, comentó Ricardo Vega, acercándose con una copa de whisky en la mano. Aunque, por supuesto, habla desde la emoción, no desde la razón económica. Por supuesto, murmuró Esteban, pero por primera vez en años, las palabras de otro empresario le sonaron huecas, como ecos vacíos en una cueva. Cuando el último invitado se retiró, Esteban se encontró solo en el salón, rodeado por los restos de la recepción. Copas a medio terminar, servilletas arrugadas y los renders de su proyecto aún brillando en la pantalla gigante. Se acercó a las ventanas panorámicas y observó el pueblo extendiéndose hacia el mar, las luces amarillas de las casas creando un patrón irregular pero hermoso contra la oscuridad. «Señor Murillo», la voz de Miguel lo sacó de sus pensamientos. «¿Necesita algo más esta noche?» «No, Miguel, puedes retirarte», respondió sin voltear. «Nos vemos mañana temprano». Cuando se quedó completamente solo, Esteban se aflojó la corbata y se sirvió un whisky del bar. El líquido ámbar le quemó la garganta, pero no logró quemar la sensación extraña que había comenzado a crecer en su pecho desde el momento en que Isabela había comenzado a hablar. Se había propuesto humillarla, exponerla como una romántica idealista sin comprensión de las realidades económicas modernas. En cambio, ella había logrado algo que nadie había conseguido en años: hacerlo dudar. La historia de la niña con leucemia lo perseguía. Esteban intentó descartarla como manipulación emocional, una táctica calculada para desviar la atención de los hechos económicos. Pero algo en la manera en que Isabela había contado la historia, la quieta dignidad en su voz, le decía que cada palabra había sido verdad. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Victoria Salinas, su socia en la Ciudad de México. ¿Cómo fue la presentación? Los inversionistas de Shanghái quieren una respuesta para el viernes. Esteban miró el mensaje sin responder. Victoria era brillante, ambiciosa y completamente despiadada cuando se trataba de negocios. Le había sugerido múltiples veces que simplemente usaran su influencia política para forzar las expropiaciones necesarias si los propietarios locales se resistían. «Es más eficiente que negociar con cada campesino sentimental», había dicho con su sonrisa de tiburón. Guardó el teléfono sin responder y salió al balcón del hotel. La brisa nocturna llevaba el aroma del mar mezclado con el humo de leña de las cocinas del pueblo. Desde esta altura podía ver la posada de Isabela, una pequeña luz brillando en lo que debía ser su habitación privada. «¿Qué estás haciendo despierto tan tarde?», se preguntó en voz alta, dirigiéndose mentalmente a ella. «¿Planeando tu próximo discurso?». Pero incluso mientras intentaba mantener su cinismo, Esteban se encontró recordando otros fragmentos del pasado. Veranos cuando su padre aún vivía, cuando la familia se quedaba en la casa de verano que habían vendido después de su muerte. Recordaba las tardes de pesca con el abuelo de Isabela, las cenas de mariscos frescos en restaurantes familiares que probablemente aún existían, las caminatas por la playa cuando el mundo parecía infinitamente más simple. «¿Cuándo cambié?», murmuró, sorprendido por la pregunta que había surgido espontáneamente de sus pensamientos. La respuesta era obvia: después de la muerte de su padre.
Roberto Murillo había sido un hombre de negocios exitoso, pero también había tenido tiempo para las vacaciones familiares, para las cenas largas, para las conversaciones sobre algo más que rentabilidad y expansión. Su muerte prematura había dejado a Esteban, con apenas 22 años, al frente de un imperio empresarial que requería decisiones rápidas y dureza emocional. No hay tiempo para sentimentalismos, le había dicho su mentor, el banker que había manejado la transición. Tu padre tenía el lujo de ser gentil porque ya había construido su fortuna. Tú tienes que protegerla y expandirla. Y eso había hecho durante 14 años. Había convertido la empresa familiar en una corporación multinacional. Había multiplicado su patrimonio por 10, había ganado respeto y temor en igual medida. Pero en algún punto del camino, había perdido la capacidad de ver caracolas como algo más que desechos en una playa que necesitaba limpieza. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de su hermana Carmen, que vivía en Barcelona. Vi las fotos de tu presentación en redes sociales. ¿Ese es el pueblo donde solíamos ir de niños? ¡Qué nostalgia! Papá estaría orgulloso de verte exitoso, pero espero que no hayas perdido el corazón que él te enseñó. Esteban miró el mensaje durante largo tiempo antes de cerrar el teléfono. Carmen tenía razón. Su padre estaría orgulloso de su éxito, pero ¿qué pensaría del hombre en que se había convertido? ¿Del hombre que había intentado humillar a una mujer que recordaba sus veranos de infancia? El viento nocturno se intensificó, trayendo consigo el sonido distante de las olas rompiendo contra la playa. Ese sonido, se dio cuenta, era exactamente el mismo que había escuchado 30 años atrás, cuando era un niño que creía que las caracolas realmente contenían el mar. La mañana siguiente llegó con una luz dorada que se filtraba a través de las cortinas del hotel, despertando a Esteban de un sueño inquieto poblado por imágenes de caracolas gigantes y niñas que corrían por playas que se desvanecían bajo sus pies. Se levantó con la sensación de no haber descansado realmente, como si su mente hubiera estado trabajando toda la noche en problemas que no sabía cómo resolver. Después de una ducha fría y un café que sabía más amargo de lo usual, decidió cancelar sus reuniones matutinas. Miguel protestó débilmente, recordándole que tenía una videoconferencia programada con los inversionistas de Shanghái. Pero Esteban le aseguró que podía posponerla unas horas. Necesito caminar, le dijo, y algo en su tono hizo que Miguel no insistiera. Salió del hotel vestido de manera inusualmente casual, jeans, camisa de algodón blanca y zapatos cómodos. Era la primera vez en años que caminaba por las calles de un pueblo sin agenda específica, sin reuniones que atender o propiedades que evaluar. La experiencia resultó extrañamente liberadora. San Jerónimo del Mar despertaba lentamente bajo el sol matutino. Los comerciantes abrían sus puestos en la plaza, los pescadores regresaban con la captura de la madrugada y los niños corrían hacia la escuela con sus uniformes impecables y mochilas coloridas. Era una sinfonía de vida cotidiana que Esteban había olvidado que existía. Se detuvo frente a un pequeño café llamado Estrella de Mar, atraído por el aroma del café recién molido y el pan dulce. Era un lugar modesto, con mesas de madera gastada y sillas disparejas, pero tenía un encanto auténtico que ningún diseñador de interiores podría replicar. ¿Puedo ayudarle?, preguntó una mujer mayor desde detrás del mostrador. Tenía el cabello completamente gris, recogido en un moño, y ojos amables, que se arrugaban en las cominas cuando sonreía. «Un café americano, por favor», respondió Esteban, eligiendo una mesa cerca de la ventana que daba a la plaza. «¿Es usted el señor que vino a hablar del resort?», preguntó la mujer mientras preparaba su café. No había hostilidad en su voz, solo curiosidad genuina. «Sí», admitió Esteban. «Soy Esteban Murillo». «Ah», dijo ella asintiendo. «Yo soy Esperanza. Soy la dueña de este cafecito.
Mi esposo y yo lo abrimos hace 30 años. Le sirvió el café en una taza de cerámica azul desportillada que probablemente había visto miles de amaneceres como este. El café estaba perfecto, fuerte, aromático, sin la complicación de los añadidos gourmet que había aprendido a esperar en la ciudad. Anoche escuché a Isabela hablar, continuó Esperanza, limpiando el mostrador con movimientos lentos y metódicos. Es una muchacha muy sabia. Su abuelo estaría orgulloso. ¿Conocía a su abuelo?, preguntó Esteban, aunque la pregunta era redundante. En un pueblo como este, todos conocían a todos. Joaquín era como un hermano para mi esposo, respondió Esperanza con una sonrisa nostálgica. Solían salir a pescar juntos todas las madrugadas. Joaquín decía que el mar le contaba secretos a quien sabía escuchar. Esteban bebió su café lentamente, sintiendo cómo el calor se extendía por su pecho. ¿Y usted qué piensa sobre el proyecto del resort? Esperanza se detuvo en su limpieza y lo miró directamente a los ojos. ¿Quiere que le diga la verdad o lo que cree que quiero escuchar? La verdad, respondió Esteban, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de su respuesta. La verdad es que tengo miedo, dijo Esperanza apoyándose en el mostrador. No miedo al cambio, sino miedo a desaparecer. Mi nieto tiene 17 años y sueña con ser chef. ¿Habrá lugar para él en su resort o tendrá que irse a la ciudad para encontrar oportunidades? Habrá restaurantes en el resort, comenzó Esteban, pero Esperanza lo interrumpió con un gesto suave de la mano. No me refiero a trabajar en los restaurantes del resort, dijo. Me refiero a tener su propio restaurante, a cocinar la comida que aprendió de su abuela, a ser dueño de algo, no empleado de algo. La pregunta golpeó a Esteban más fuerte de lo que había esperado. En todos sus proyectos anteriores había calculado empleos generados, inversión atraída, crecimiento del PIB local, pero nunca había considerado qué pasaba con los sueños individuales de las personas que ya vivían en esos lugares. Es una buena pregunta, admitió finalmente. No tengo una respuesta inmediata. Al menos es honesto, dijo Esperanza con una sonrisa. Eso ya es más de lo que esperaba. La campanilla de la puerta sonó cuando alguien entró al café. Esteban levantó la vista y vio a Isabela, vestida con jeans y una blusa blanca simple, cargando una canasta de mimbre. Se detuvo al verlo, claramente sorprendida. «Buenos días», dijo cortésmente, pero sin acercarse a su mesa. «Buenos días», respondió Esteban, poniéndose de pie automáticamente. ¿Puedo invitarla a sentarse?» Isabela vaciló por un momento, intercambiando una mirada rápida con Esperanza, quien asintió casi imperceptiblemente. 5 minutos, dijo finalmente, acercándose a la mesa. Tengo que abrir la posada. 2 cafés más, Esperanza, pidió Esteban. Para mí, té de manzanilla, corrigió Isabela. El café me pone nerviosa. Se sentaron en silencio durante unos momentos, el peso de la noche anterior flotando entre ellos como una presencia invisible. Esteban se encontró estudiando el rostro de Isabela con nueva atención, notando detalles que había pasado por alto. Las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de años de sonreír bajo el sol, la manera en que sus manos se movían con gracia económica, la tranquilidad que emanaba de ella como un perfume sutil. Anoche, comenzó Esteban. No esperaba, quiero decir, no tenía intención de humillarme, completó Isabela con una sonrisa que no tenía malicia. Lo sé, pero también sé que no esperaba que pudiera defenderme. Tiene razón, admitió él, y me disculpo por eso. Fue condescendiente e injusto. Isabela inclinó la cabeza, estudiándolo con esos ojos que parecían ver más de lo que él mostraba. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? Usted, respondió Esteban sin pensar, y luego se ruborizó ligeramente por la honestidad involuntaria de su respuesta. La honestidad de su respuesta sorprendió tanto a Esteban como a Isabela. El silencio que siguió no fue incómodo, sino reflexivo,
como si ambos estuvieran procesando el peso de esas dos palabras simples que habían cambiado la dinámica entre ellos. ¿Me permitiría mostrarle algo?, preguntó Isabela después de tomar un sorbo de su té de manzanilla. Algo que podría ayudarle a entender mejor por qué esto es tan importante para nosotros. Esteban asintió sin dudarlo. 20 minutos después, caminaban juntos por las calles empedradas del pueblo, dirigiéndose hacia lo que Isabela había llamado la Plaza del Viento. Era un pequeño espacio abierto cerca del centro del pueblo, sombreado por un enorme árbol de mango que debía tener décadas de antigüedad. Mi abuelo me contaba que este árbol fue plantado por el fundador del pueblo hace más de 100 años, dijo Isabela, tocando suavemente la corteza rugosa del tronco. Cada generación ha cuidado de él, y él ha cuidado de cada generación. Bajo el árbol había varias bancas de piedra donde algunos ancianos jugaban dominó, mientras niños correteaban alrededor, sus risas mezclándose con el sonido constante de las olas en la distancia. Una mujer mayor tejía en una de las bancas, sus dedos moviéndose con la destreza que solo dan décadas de práctica. «Doña Carmen», llamó Isabela acercándose a la mujer. «¿Cómo amanece? Con estos huesos viejos, mija, cada amanecer es una bendición», respondió la mujer con una sonrisa desdentada. Sus ojos se posaron en Esteban con curiosidad. «¿Y este joven tan elegante?» «Es Esteban Murillo», explicó Isabela, «el del proyecto del resort». Doña Carmen dejó de tejer y estudió a Esteban con la intensidad de alguien que ha aprendido a leer a las personas a lo largo de 80 años de vida. «Ah, sí, el hijo de Roberto Murillo. Te conocí cuando eras apenas un escuincle que corría por la playa buscando cangrejos». «¿Me recuerda?», preguntó Esteban, genuinamente sorprendido. «Los ojos de tu padre», dijo doña Carmen asintiendo. «Idénticos. Él era un buen hombre, tu papá, siempre respetuoso con la gente del pueblo. Me pregunto qué pensaría de todo esto». La pregunta golpeó a Esteban como una ola fría. Durante años había tomado decisiones preguntándose qué haría su padre para maximizar las ganancias, pero nunca se había preguntado qué pensaría su padre sobre el costo humano de esas decisiones. «Doña Carmen», dijo Isabela, «cuéntele a Esteban sobre su nieto Marco». Los ojos de la anciana se iluminaron. «Marco es mi orgullo. Tiene 22 años y acaba de terminar sus estudios de arquitectura en Oaxaca. Pero ¿sabe qué? No quiere irse a trabajar a las grandes ciudades. Quiere quedarse aquí, ayudar a que el pueblo crezca respetando lo que somos». «¿Y qué planes tiene?», preguntó Esteban sintiendo una curiosidad genuina. «Quiere crear un centro cultural», explicó doña Carmen, sus manos volviendo a moverse sobre el tejido. «Un lugar donde se enseñen las artesanías tradicionales, donde los jóvenes puedan aprender de los mayores, donde los turistas puedan venir a entender nuestra cultura, no solo a consumirla». «Es una idea hermosa», murmuró Esteban, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía sinceramente. «Pero necesita terreno», continuó doña Carmen. «Y con todos estos rumores de desarrollos turísticos, los precios están subiendo. Marco trabajó 5 años ahorrando para comprar el lote donde quiere construir, pero ahora el dueño dice que mejor lo vende a desarrolladores externos que pagan en efectivo». Isabela y Esteban intercambiaron una mirada. Ambos sabían que Esteban tenía el poder de hacer que esa venta sucediera o no. «¿Dónde está ese terreno?», preguntó Esteban. «Justo detrás de la posada de Isabela», respondió doña Carmen. «Un lote pequeño, pero perfecto para lo que Marco tiene en mente». Mientras continuaban su recorrido por el pueblo, Isabela le mostró a Esteban lugares que probablemente serían demolidos o transformados por su proyecto. La pequeña escuela donde ella enseñaba inglés a los niños los fines de semana. El taller donde don Aurelio creaba las máscaras tradicionales que se usaban en las fiestas del pueblo. La cancha de básquetbol donde los jóvenes se reunían todas las tardes. «No es que estemos en contra del progreso», explicó Isabela mientras se sentaban en una banca frente al mar.
Queremos crecer, queremos oportunidades para nuestros hijos, pero queremos crecer siendo nosotros mismos, no convirtiéndonos en una copia de cualquier otro destino turístico. ¿Y si hubiera una manera de hacer ambas cosas?, preguntó Esteban lentamente, de traer inversión y desarrollo sin destruir la identidad del lugar. Isabela lo miró con sorpresa. ¿Está considerando cambiar el proyecto? Estoy considerando posibilidades, respondió Esteban, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Pero necesitaría entender mejor qué es exactamente lo que ustedes valoran, qué es negociable y qué no. Lo que no es negociable, dijo Isabela sin dudarlo, es el derecho de la gente a seguir viviendo aquí, a seguir siendo pescadores si quieren ser pescadores, artesanos si quieren ser artesanos, a que sus hijos tengan opciones, pero no obligaciones. Esteban asintió lentamente. Por primera vez en su carrera, se encontró pensando en un proyecto no solo en términos de rentabilidad, sino en términos de impacto humano real. Era aterrador y emocionante a la vez. ¿Me ayudaría?, preguntó finalmente. ¿Me ayudaría a entender cómo podríamos hacer esto diferente? La sonrisa que Isabela le dio en respuesta fue como el amanecer, lenta, cálida y llena de posibilidades que él no había sabido que existían. Sí, dijo simplemente, pero tendrá que estar dispuesto a escuchar cosas que tal vez no quiera oír. Ya empecé, respondió Esteban, y creo que eso es exactamente lo que necesito. Los días siguientes se convirtieron en una experiencia completamente nueva para Esteban. Por primera vez en años, no despertaba revisando los mercados asiáticos o planificando llamadas con inversionistas. En lugar de eso, se encontró esperando con anticipación las mañanas, cuando Isabela le mostraría otra faceta del pueblo que había decidido transformar. Era viernes por la tarde cuando ella lo llevó a la pequeña escuela primaria Benito Juárez, un edificio modesto de una sola planta con paredes pintadas de azul cielo y un patio de tierra donde los niños jugaban durante el recreo. El edificio necesitaba reparaciones evidentes, pintura fresca, ventanas nuevas y probablemente un techo que no goteara durante la temporada de lluvias. Los sábados doy clases de inglés aquí, explicó Isabela mientras cruzaban el patio. Son clases voluntarias, pero vienen casi 30 niños. ¿30? ¿De cuántos niños estamos hablando en total en el pueblo?, preguntó Esteban sorprendido por el número. Unos 60 en edad escolar, respondió Isabela. Lo que significa que la mitad de los niños del pueblo sacrifican su tiempo libre de los sábados para aprender inglés. Entraron al aula donde Isabela impartía sus clases. Era un espacio sencillo con pupitres de madera gastados por el uso, un pizarrón verde que había visto mejores días, y paredes decoradas con dibujos coloridos hechos por los estudiantes. Pero había algo en la atmósfera del lugar que hablaba de esperanza y determinación. «Mire esto», dijo Isabela dirigiéndose hacia una pared donde estaban colgados varios dibujos. Les pedí que dibujaran qué querían ser cuando crecieran. Esteban se acercó y estudió los dibujos con creciente fascinación. Había doctores, maestros, ingenieros, veterinarios, artistas, pero también había pescadores con títulos universitarios, chefs que cocinaban comida oaxaqueña en restaurantes internacionales y arquitectos que diseñaban casas que respetaban las tradiciones locales. «Este es de María, tiene 9 años», dijo Isabela, señalando un dibujo de una mujer en bata blanca parada frente a un hospital. «Quiere ser doctora para que la gente del pueblo no tenga que viajar 3 horas a Oaxaca cuando se enferma. Y este», continuó, mostrando otro dibujo, «es de Luis. Quiere ser biólogo marino para estudiar las tortugas que anidan en nuestras playas». Cada dibujo contaba una historia, y cada historia representaba un futuro que dependía de las decisiones que Esteban tomaría en las próximas semanas. Se dio cuenta de que nunca había pensado en los niños cuando planificaba sus proyectos de desarrollo. Los niños eran simplemente estadísticas demográficas, no individuos con sueños y aspiraciones específicas. «¿Dónde estudiarían estos niños?», preguntó Esteban. «Me refiero a la educación superior».
La mayoría tendría que irse a Oaxaca o a la Ciudad de México, respondió Isabela. Y una vez que se van, muy pocos regresan. No porque no quieran, sino porque no hay oportunidades para profesionistas aquí. Pero si las hubiera, comenzó Esteban, una idea comenzando a formarse en su mente. Si las hubiera, confirmó Isabela, muchos regresarían. Como Marco, el nieto de doña Carmen, o como yo. ¿Usted también se fue?, preguntó Esteban, sorprendido. Estudié administración hotelera en Cancún, explicó Isabela con una sonrisa nostálgica. Trabajé 5 años en resorts de lujo. Aprendí todo sobre hospitalidad internacional, gestión de servicios, marketing turístico. Tenía una buena posición, buen salario, todas las comodidades. ¿Qué la hizo regresar? Mi abuelo se enfermó, dijo Isabela, su voz suavizándose. Regresé para cuidarlo, pensando que sería temporal. Pero cuando él murió y me dejó la posada, me di cuenta de que podía usar todo lo que había aprendido aquí, en mi hogar. Se dirigieron hacia el patio, donde algunos niños habían comenzado a llegar para una actividad extracurricular. Los vieron llegar con sus uniformes escolares impecables, pero desgastados, cargando mochilas remendadas, pero con sonrisas brillantes y ojos llenos de curiosidad. «¡Maestra Isabela!», gritó una niña pequeña, corriendo hacia ellos. «¿Vamos a practicar inglés hoy?» «No hoy, Sofía», respondió Isabela, revolviéndole el cabello cariñosamente. «Pero el sábado tendremos una clase muy especial». La niña se fijó en Esteban y lo estudió con la franqueza directa que solo los niños pueden permitirse. «¿Usted es el señor que va a construir el hotel grande?» Esteban se agachó para quedar a la altura de la niña. «Estoy considerando diferentes opciones», respondió honestamente. «¿Tú qué opinas?» «Pues», dijo Sofía con seriedad, «si va a construir algo, que sea algo bonito, que no asuste a las tortugas. Ellas vienen aquí a poner sus huevos y son muy tímidas». «¿Te gustan las tortugas?», preguntó Esteban. «Me encantan. Cuando sea grande, voy a estudiarlas como el señor Luis de la televisión», respondió Sofía, refiriéndose probablemente a algún documentalista que había visto. Mientras la niña se alejaba corriendo para jugar con sus amigos, Esteban se quedó pensativo. «¿Cada año vienen tortugas a anidar?» «Sí», confirmó Isabela, «es una de nuestras mayores atracciones naturales. Las tortugas golfina llegan entre julio y septiembre. Tenemos un pequeño programa de conservación coordinado con la Universidad de Oaxaca». «Y eso también estaría en riesgo con el desarrollo». Isabela asintió. «Las tortugas necesitan playas oscuras y silenciosas para anidar. Las luces de un resort grande y el ruido constante las ahuyentarían». Esteban se sentó en una de las bancas del patio, observando a los niños jugar. Por primera vez en su carrera, se encontró haciendo una pregunta que jamás había considerado. ¿Qué tipo de mundo estaba ayudando a crear con sus proyectos? «Isabela», dijo finalmente, «¿qué diría si le propusiera algo completamente diferente?» «¿Diferente cómo?» «¿Qué tal si en lugar de un resort tradicional, creáramos algo que realmente beneficiara a la comunidad? Un proyecto que generara empleos, pero que también protegiera las tortugas, que trajera turistas, pero que también financiara mejores escuelas». Isabela se sentó a su lado, estudiando su rostro cuidadosamente. «¿Habla en serio?» «Creo que sí», respondió Esteban, sorprendido por su propia certeza. «Pero necesitaría su ayuda para diseñarlo. Y tendría que convencer a algunos inversionistas muy escépticos de que la rentabilidad y la responsabilidad social pueden coexistir». «¿Y si no puede convencerlos?» Esteban miró hacia los niños que jugaban en el patio, sus risas mezclándose con el sonido distante del mar. «Entonces tendré que tomar una decisión sobre qué tipo de hombre quiero ser». El lunes por la mañana, Esteban despertó con una sensación de propósito que no había experimentado en años. Había pasado el fin de semana elaborando bocetos y tomando notas sobre una visión completamente nueva para el proyecto de San Jerónimo del Mar. En lugar del resort de lujo masivo que había planeado originalmente, ahora imaginaba algo revolucionario,
un desarrollo turístico sostenible que funcionara en armonía con la comunidad existente. Su teléfono había estado sonando insistentemente desde las 6 de la mañana, pero había ignorado las llamadas para poder terminar de pulir sus ideas. Cuando finalmente decidió responder, vio que tenía 17 llamadas perdidas de Victoria Salinas, su socia, en la Ciudad de México. ¿Dónde diablos has estado?, fue lo primero que escuchó cuando devolvió la llamada. La voz de Victoria sonaba tensa, con esa tensión particular que adoptaba cuando los números no cuadraban según sus expectativas. «Buenos días, Victoria», respondió Esteban calmadamente. Estaba trabajando en algunas modificaciones al proyecto. ¿Modificaciones? Esteban, tenemos a los inversionistas de Shanghái esperando una respuesta desde el viernes. El Grupo Hotelero Pacífico está presionando para cerrar la adquisición de terrenos esta semana. No es momento para modificaciones. Esteban se sentó en el escritorio de su habitación del hotel, mirando hacia el pueblo que se extendía bajo su ventana. Desde esta perspectiva podía ver la posada de Isabela, la pequeña escuela donde había estado el viernes, y la plaza donde los ancianos ya se habían reunido para su partida matutina de dominó. «Victoria, ¿y si te dijera que hay una manera de hacer este proyecto mucho más rentable a largo plazo?», preguntó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Te diría que no tenemos tiempo para experimentos», respondió Victoria bruscamente. «Tenemos contratos que firmar, plazos que cumplir y inversionistas que no entienden de filosofías ambientalistas». «No estoy hablando de filosofías», insistió Esteban. «Estoy hablando de una diferenciación estratégica en el mercado. Turismo responsable es el sector de más rápido crecimiento en la industria hotelera». Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Esteban podía imaginar a Victoria tamborileando sus uñas perfectamente arregladas sobre su escritorio de cristal, calculando riesgos y oportunidades. «Explícame exactamente qué tienes en mente», dijo finalmente. Durante los siguientes 20 minutos, Esteban le presentó su nueva visión, un eco-resort boutique que trabajara en asociación con la comunidad local, que ofreciera experiencias auténticas de cultura oaxaqueña, que protegiera el hábitat de las tortugas marinas como atractivo turístico y que reinvirtiera un porcentaje de las ganancias en proyectos comunitarios como la escuela y el centro cultural que soñaba construir Marco. «Esteban», dijo Victoria cuando terminó, su voz cargada de una paciencia forzada que él conocía bien. «Eso suena muy bonito en teoría, pero los números no cuadran. Estás hablando de reducir la capacidad de huéspedes en un 60%, de construir instalaciones para la comunidad que no generan ingresos directos, de limitar nuestras operaciones para proteger tortugas. También estoy hablando de posicionarnos en un nicho de mercado premium», replicó Esteban. «Huéspedes que pagan más por experiencias auténticas y exclusivas, partnerships con universidades para turismo educativo, certificaciones internacionales de sostenibilidad que nos abren puertas a financiamiento verde». «¿Y cuánto tiempo llevará a ver esos retornos?», preguntó Victoria. «Porque los inversionistas quieren números concretos, no proyecciones optimistas». «Dame una semana más», pidió Esteban. «Una semana para desarrollar un plan de negocios completo que demuestre la viabilidad financiera». «No tenemos una semana», respondió Victoria tajantemente. «Los inversionistas de Shanghái vuelan de regreso mañana por la noche. Si no confirmamos el proyecto original antes de eso, se van con su dinero a Costa Rica». Esteban sintió cómo la presión familiar comenzaba a construirse en su pecho. Era la misma sensación que había experimentado durante años cada vez que se enfrentaba a decisiones que definirían el rumbo de sus proyectos. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez la presión no solo venía de los números en hojas de cálculo, sino de rostros reales. Sofía hablando de las tortugas, doña Carmen preocupada por el futuro de su nieto, Isabela defendiendo los sueños de toda una comunidad. «Victoria», dijo lentamente, «¿qué pasaría si les dijéramos a los inversionistas de Shanghái que hemos encontrado una oportunidad aún mejor?
¿Mejor cómo? Mayor diferenciación en el mercado, menor competencia directa, potencial de crecimiento a largo plazo más sólido, enumeró Esteban, sintiendo cómo las ideas se organizaban en su mente con claridad empresarial. ¿No sería ese un argumento de ventas más fuerte que simplemente otro resort de playa? Otra pausa larga. Cuando Victoria habló de nuevo, su voz había adoptado el tono que usaba cuando estaba genuinamente considerando algo nuevo. Necesitaría números, Esteban, proyecciones detalladas, análisis de mercado, estudios de factibilidad. No puedo vender una idea bonita a inversionistas que mueven cientos de millones de dólares. Los tendrás, prometió Esteban, pero necesito que me des hasta el miércoles. ¿El miércoles? Esteban, eso es imposible. No puedes desarrollar un plan de negocios completo en... Puedo, si tengo la ayuda adecuada, la interrumpió. Victoria, confía en mí. Si esto no funciona, podemos volver al plan original, pero si funciona, podríamos estar creando el modelo para todos nuestros proyectos futuros. El silencio se extendió por lo que pareció una eternidad. Finalmente, Victoria suspiró. 3 días, dijo. Pero si no me convences el miércoles, procederemos con el plan original sin más demoras. Y Esteban, más te vale que esto no sea solo un ataque de nostalgia, porque regresaste a tu pueblo de infancia. Después de que colgó, Esteban se quedó mirando su teléfono durante varios minutos. Sabía que acababa de comprometerse a algo que podría ser la decisión más arriesgada de su carrera. Pero también sabía que no podía seguir adelante con el plan original, no después de todo lo que había visto y aprendido en los últimos días. Necesitaba ayuda y sabía exactamente a quién pedírsela. Esteban encontró a Isabela en el pequeño huerto detrás de su posada, donde cultivaba hierbas aromáticas y chiles para la cocina. Llevaba un sombrero de paja de ala ancha y guantes de jardinería, y estaba podando plantas de albahaca con la concentración de alguien que encuentra paz en el trabajo manual. El aroma de las hierbas frescas se mezclaba con la brisa marina, creando una atmósfera de tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la urgencia que Esteban sentía. ¿Puedo hablar con usted?, preguntó acercándose con cautela. Es importante. Isabela levantó la vista notando inmediatamente la tensión en su rostro. Por supuesto. ¿Ha pasado algo? Algo así, respondió Esteban, pasándose una mano por el cabello. Necesito su ayuda. Tengo 3 días para desarrollar una propuesta completamente nueva para este proyecto, o mi socia procederá con el plan original de demolición masiva. Isabela se quitó los guantes lentamente, estudiando su expresión. ¿Y qué tipo de ayuda necesita de mí? Todo, admitió Esteban con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo. Necesito entender exactamente qué quiere la comunidad, qué tipos de empleos serían realmente beneficiosos, cómo podríamos estructurar un desarrollo que mejore la vida de las personas en lugar de desplazarlas. Es una conversación larga, dijo Isabela, dirigiéndose hacia una mesa de madera bajo un toldo donde solía servir el desayuno a sus huéspedes. ¿Quiere un café? Por favor, respondió Esteban tomando asiento frente a ella. Pero antes de empezar, necesito que entienda algo. No estoy haciendo esto solo por altruismo. Creo genuinamente que un proyecto comunitario sostenible puede ser más rentable a largo plazo que el desarrollo tradicional. Me alegra escuchar eso, dijo Isabela con una sonrisa ligera, porque los proyectos que funcionan solo por buenas intenciones rara vez sobreviven las presiones económicas reales. Durante las siguientes 2 horas, Isabela le explicó a Esteban las verdaderas necesidades y deseos de la comunidad. No solo querían empleos, sino empleos que les permitieran usar sus habilidades tradicionales. Los pescadores podrían convertirse en guías de tours de pesca deportiva. Los artesanos podrían vender directamente a turistas en lugar de a intermediarios. Las mujeres que cocinaban comida tradicional podrían dirigir talleres culinarios. La clave, explicó Isabela,
es que las personas mantengan la propiedad y el control de sus actividades económicas. Empleados, sí, pero también socios, emprendedores, dueños de pequeños negocios. ¿Y estaría dispuesta a ser parte de esto?, preguntó Esteban. Me refiero a ayudar a diseñar y coordinar el proyecto. ¿En qué capacidad? Como directora de desarrollo comunitario, respondió Esteban, una idea tomando forma mientras hablaba. Alguien que supervise que el proyecto realmente beneficie a la comunidad, que sirva de enlace entre los desarrolladores y los residentes. Isabela lo miró con sorpresa. ¿Está ofreciéndome un trabajo? Estoy ofreciéndole una sociedad, corrigió Esteban, pero solo si cree que este proyecto puede funcionar realmente. Isabela se levantó y caminó hacia el borde del huerto, donde se podía ver el mar a través de los árboles. ¿Sabe qué me convence de que habla en serio?, dijo finalmente. ¿Qué? Que está dispuesto a darme poder real en el proyecto, respondió volteándose hacia él. Muchos desarrolladores hablan de consultar con la comunidad, pero pocos están dispuestos a darle a la comunidad voto en las decisiones importantes. Entonces, ¿me ayudará? Sí, dijo Isabela, extendiéndole la mano, pero con condiciones. Escucho, respondió Esteban estrechando su mano. Primera, cualquier plan que desarrollemos debe ser presentado y aprobado por la comunidad antes de ser presentado a sus inversionistas. Segunda, si el proyecto procede, debe haber garantías legales de que los compromisos comunitarios se cumplirán incluso si la propiedad del proyecto cambia en el futuro. Tercera, yo quiero ver todos los números financieros. Si vamos a ser socios, necesito entender completamente la viabilidad económica. Esteban asintió ante cada condición, admirando la astucia comercial de Isabela. Acepto todas sus condiciones. ¿Cuándo podemos empezar? Ahora mismo, respondió Isabela, pero necesitaremos ayuda. Marco, el nieto de doña Carmen, estudió arquitectura. Pedro Vázquez es contador y maneja las finanzas de varias cooperativas pesqueras. La maestra Rosa conoce todas las necesidades educativas del pueblo. ¿Están dispuestos a trabajar con nosotros? Si ven que esto es serio, sí. Pero tendremos que demostrarles que no es solo otra promesa vacía de desarrollo. Esteban sacó su teléfono y empezó a tomar notas. ¿Qué necesitamos para convocar una reunión comunitaria? El salón de eventos de la presidencia municipal, respondió Isabela. Puedo organizarlo para mañana por la noche si usted puede estar listo para presentar las líneas generales del proyecto. Estaré listo, prometió Esteban, sintiendo una mezcla de nervios y emoción que no había experimentado desde sus primeros años como empresario. Entonces mañana por la noche conocerá realmente a San Jerónimo del Mar, dijo Isabela. No a los líderes comunitarios o a los políticos, sino a las familias reales que viven aquí, y ellos lo conocerán a usted. ¿Algún consejo?, preguntó Esteban. Sea honesto, respondió Isabela simplemente. La gente de aquí tiene muy buen instinto para detectar mentiras, pero también tienen muy buen corazón para perdonar errores sinceros. Mientras caminaba de regreso al hotel, Esteban se dio cuenta de que estaba a punto de hacer algo que no había hecho en 14 años de carrera empresarial: poner las necesidades de una comunidad por encima de la máxima rentabilidad inmediata. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Su teléfono sonó con un mensaje de Victoria. Los inversionistas quieren una videoconferencia mañana a las 8 p.m. Espero que tengas algo sólido. Esteban sonrió al responder. Lo tendré, y va a cambiar todo lo que pensábamos sobre el desarrollo turístico. El salón de eventos de la presidencia municipal nunca había albergado una reunión como la de esa noche. Las sillas plegables estaban dispuestas en semicírculo, y prácticamente toda la población adulta de San Jerónimo del Mar había asistido. Fishermen con manos curtidas por años de trabajo, artesanas con rebozos coloridos, maestros, comerciantes, amas de casa, jóvenes estudiantes universitarios que habían regresado para las vacaciones.
Era un mosaico humano que representaba décadas de vida, tradición y esperanza. Esteban se encontraba de pie al frente del salón, sin el pódium elegante y la presentación multimedia que había usado en el hotel. Esta vez solo tenía un rotafolio con bocetos hechos a mano y una hoja de números que había calculado y recalculado durante toda la tarde. Isabela estaba sentada en la primera fila, ofreciéndole una sonrisa de aliento cuando sus ojos se encontraron. «Buenas noches», comenzó Esteban, su voz ligeramente ronca por los nervios. «Muchos de ustedes me conocen como el empresario que vino a transformar su pueblo. Pero esta noche no vengo como empresario. Vengo como el niño que una vez corrió por estas playas, como el hijo de Roberto Murillo, que aprendió a pescar con el abuelo de Isabela». Un murmullo recorrió el salón. Varias personas mayores asintieron, recordando al joven Esteban de hace 3 décadas. «He pasado los últimos días caminando por su pueblo, hablando con ustedes, conociendo sus historias», continuó. «Y me he dado cuenta de que el proyecto que traje originalmente estaba mal. No porque fuera un mal negocio, sino porque habría destruido algo mucho más valioso que cualquier resort de lujo». Levantó la primera hoja de su rotafolio, mostrando un mapa simple del pueblo con las áreas de desarrollo marcadas en diferentes colores. «Lo que les propongo ahora es algo completamente diferente», dijo señalando las áreas marcadas. «Un desarrollo que crezca con ustedes, no sobre ustedes. Que use sus talentos, no que los reemplace. Que traiga turistas que quieran conocer la verdadera cultura oaxaqueña, no una versión comercializada de ella». Don Aurelio, el artesano de máscaras tradicionales, levantó la mano. «¿Y qué garantía tenemos de que estas promesas se cumplirán cuando lleguen sus inversionistas extranjeros?», era la pregunta que Esteban había esperado y temido. «La garantía es que ustedes serán los dueños del 51% del proyecto», respondió, causando un silencio sorprendido en el salón. «¿Cómo dice?», preguntó Pedro Vázquez, el contador de las cooperativas. «Una cooperativa comunitaria», explicó Esteban, pasando a la siguiente hoja. «Los inversionistas externos proporcionarán el capital inicial, pero la comunidad mantendrá el control mayoritario. Todos los empleos generados serán para personas de aquí primero. Todos los proveedores locales tendrán preferencia. Y todas las decisiones importantes sobre el desarrollo futuro las tomará la cooperativa». «¿Y usted qué gana con eso?», preguntó suspicazmente Rosa, la maestra de la escuela. «Ganamos una diferenciación única en el mercado turístico», respondió Esteban honestamente. «Turismo auténtico, sostenible, administrado por la propia comunidad. Es un modelo que puede replicarse en otros lugares, pero solo si funciona aquí primero». Marco, el nieto de doña Carmen, se puso de pie. «¿Qué pasa con el centro cultural que quería construir? ¿Habría espacio para eso en este proyecto?». «No solo habría espacio», respondió Esteban con una sonrisa. «Sería una de las atracciones principales. Turistas que vienen no solo a relajarse en la playa, sino a aprender a cocinar mole oaxaqueño con las abuelas, a tallar madera con los artesanos, a entender la conservación marina con los pescadores». Durante la siguiente hora, las preguntas llovieron desde todas las direcciones. ¿Cómo se repartirían las ganancias? ¿Qué pasaría con las propiedades familiares? ¿Cómo se protegerían las tradiciones de la comercialización excesiva? ¿Qué garantías había de que el proyecto sería ambientalmente responsable? Esteban respondió cada pregunta con números concretos, marcos legales específicos y ejemplos de proyectos similares exitosos en otras partes del mundo. Pero más importante, respondió con una honestidad que la gente del pueblo pudo sentir en su voz. «Señor Murillo», dijo finalmente doña Carmen, poniéndose de pie con la dignidad de sus 80 años, «usted habla bonito y sus números suenan bien, pero díganos la verdad, ¿por qué cambió de opinión? ¿Qué lo hizo abandonar su proyecto original?».
El salón se quedó completamente silencioso. Esteban miró a Isabela, quien le asintió casi imperceptiblemente, alentándolo a ser completamente honesto. Una niña me preguntó si iba a asustar a las tortugas, dijo finalmente, y me di cuenta de que había pasado tantos años pensando en los números, que había olvidado pensar en las consecuencias reales de mis decisiones. Ustedes me recordaron quién era antes de convertirme en quien pensé que tenía que ser. ¿Y si sus inversionistas no aceptan este nuevo plan?, preguntó un pescador desde atrás. Entonces buscaremos otros inversionistas, respondió Esteban sin dudar. O encontraremos otra forma de financiar el proyecto, pero no volveré al plan original. La votación fue secreta, usando papeletas que Isabela había preparado. Mientras esperaban los resultados, Esteban se encontró sudando más que en cualquier presentación corporativa que hubiera hecho. Finalmente, Pedro Vázquez anunció los resultados. 43 votos a favor, 12 en contra, 3 abstenciones. El aplauso que siguió fue diferente al que había recibido en el hotel. Era más cálido, más real, más esperanzador. Entonces, dijo Isabela acercándose a él, ¿está listo para la parte difícil? ¿Cuál es la parte difícil?, preguntó Esteban confundido. Convencer a sus inversionistas, respondió ella con una sonrisa. En exactamente una hora tiene esa videoconferencia con Victoria y los inversionistas de Shanghái. Esteban miró su reloj y sintió que el estómago se le revolvía. La parte fácil había sido convencer a la comunidad. La parte difícil sería convencer al mundo corporativo de que la rentabilidad y la responsabilidad social no eran mutuamente excluyentes. La videoconferencia comenzó puntualmente a las 8 de la noche. Esteban se había instalado en su habitación del hotel con su laptop, documentos esparcidos sobre la cama y una taza de café que ya se había enfriado mientras esperaba que todos los participantes se conectaran. En la pantalla aparecieron los rostros de Victoria desde su oficina en la Ciudad de México y 3 inversionistas de Shanghái cuyas expresiones mostraban la impaciencia de quienes han viajado medio mundo para cerrar un negocio. Esteban, comenzó Victoria sin preámbulos, espero que tengas algo extraordinario que presentarnos, porque he tenido que hacer malabares para mantener a nuestros socios asiáticos interesados después de estos retrasos. Lo tengo, respondió Esteban sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Pero antes de comenzar, necesito que entiendan que este no es el proyecto que presentamos originalmente. Uno de los inversionistas, el señor Chen, se inclinó hacia su cámara. Señor Murillo, esperamos una explicación de por qué los cronogramas se han retrasado, no cambios fundamentales al proyecto. Señor Chen, respondió Esteban, tomando un respiro profundo, lo que voy a presentarles tiene el potencial de ser más rentable que el proyecto original, pero requiere que piensen en rentabilidad a largo plazo, no solo en retornos inmediatos. Durante los siguientes 20 minutos, Esteban presentó su nueva visión, con la pasión de un evangelista y la precisión de un analista financiero. Habló de turismo experiencial, de autenticidad como valor agregado, de sostenibilidad como ventaja competitiva. Mostró proyecciones que demostraban cómo un resort boutique con tarifas premium podía generar márgenes más altos que un resort masivo con tarifas estándar. La diferenciación en el mercado turístico de lujo es crucial, explicó, señalando gráficos en su presentación. Los turistas más adinerados ya no buscan solo comodidad, buscan experiencias únicas que no puedan encontrar en ningún otro lugar. Victoria lo escuchó con expresión escéptica, tomando notas ocasionalmente. Los inversionistas asiáticos conferenciaban entre ellos en mandarín durante las pausas. Es interesante en teoría, dijo finalmente Victoria, pero los números son problemáticos. Estás hablando de reducir la capacidad de huéspedes en más del 50%.
Eso significa que las tarifas tendrían que ser el doble de altas para mantener los mismos ingresos brutos. Y pueden serlo, insistió Esteban. Los turistas pagan tarifas premium por experiencias auténticas. Hemos identificado un nicho de mercado dispuesto a pagar $1,000 por noche por hospedarse en un lugar donde pueden aprender artesanías tradicionales, participar en programas de conservación marina y vivir experiencias culturales genuinas. El señor Chen intervino. Señor Murillo, su propuesta suena arriesgada. El turismo cultural es un mercado más pequeño que el turismo de sol y playa tradicional. Pero es un mercado en crecimiento, replicó Esteban, y con márgenes más altos. Además, la estructura de cooperativa comunitaria que propongo reduce significativamente nuestros costos operativos y de marketing. La comunidad local se convierte en nuestro mejor embajador de marca. ¿Y qué pasa con el control del proyecto?, preguntó Victoria, llegando al punto que había estado evitando. No puedes esperar que nuestros inversionistas pongan $200 millones en un proyecto donde no tienen control mayoritario. Esta era la pregunta que Esteban había sabido que llegaría, y también sabía que su respuesta podría terminar no solo con este proyecto, sino potencialmente con su sociedad con Victoria. El control mayoritario queda con la comunidad, dijo firmemente. Pero nuestros inversionistas obtienen garantías contractuales de retorno sobre la inversión, representación en el Consejo de Administración y derechos de veto sobre decisiones que afecten la viabilidad financiera del proyecto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esteban podía ver cómo Victoria procesaba las implicaciones de lo que acababa de proponer, mientras los inversionistas asiáticos mantenían expresiones cuidadosamente neutrales. Esteban, dijo Victoria finalmente, su voz cargada de una decepción que él conocía bien. Esto no es lo que acordamos. Esto no es como operamos. No podemos pedirle a inversionistas internacionales que pongan dinero en un proyecto donde no tienen control. ¿Y si les ofreciéramos algo mejor que control?, preguntó Esteban. ¿Y si les ofreciéramos la primera oportunidad de replicar este modelo en otros destinos? Imaginen una cadena de resorts comunitarios auténticos en toda Latinoamérica. Uno de los otros inversionistas, que había permanecido silencioso hasta entonces, se inclinó hacia adelante. Señor Murillo, ¿tiene números que respalden la viabilidad de replicación? Tengo estudios de mercado que muestran demanda insatisfecha para este tipo de turismo en al menos 20 destinos en México, Guatemala, Costa Rica y Perú, respondió Esteban, sintiendo una chispa de esperanza. Esto es una locura, murmuró Victoria, pero Esteban notó que había comenzado a tomar notas más detalladas. Necesitamos tiempo para evaluar esto, dijo finalmente el señor Chen. Es una propuesta muy diferente a lo que esperábamos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Esteban. 48 horas, respondió Chen. Pero necesitaremos acceso completo a todos los estudios de mercado, proyecciones financieras y documentos legales. Los tendrán mañana por la mañana, prometió Esteban. Después de que terminó la videoconferencia, Esteban se quedó sentado en su habitación, sintiendo una mezcla extraña de agotamiento y exhilaración. Su teléfono sonó inmediatamente. Esteban, dijo Victoria sin preámbulos, espero que sepas lo que estás haciendo, porque acabas de apostar nuestra reputación empresarial en un experimento social. Victoria, respondió Esteban calmadamente, acabamos de presentar la evolución natural de nuestra industria. Y si tengo razón, acabamos de posicionarnos para liderar esa evolución. Y si te equivocas. Esteban miró por la ventana hacia el pueblo que dormía bajo las estrellas, donde las familias que había conocido descansaban con la esperanza de un futuro mejor. Si me equivoco, dijo finalmente, al menos habré intentado hacer las cosas bien. Las 48 horas que siguieron fueron las más intensas en la vida profesional de Esteban. Trabajó sin descanso para compilar toda la documentación que los inversionistas habían solicitado, mientras Isabela,
coordinaba reuniones adicionales con líderes comunitarios para afinar los detalles del acuerdo de cooperativa. Por primera vez en años, Esteban se sintió completamente comprometido con un proyecto, no solo por las ganancias potenciales, sino por la posibilidad de crear algo genuinamente transformador. El miércoles por la tarde, mientras revisaba los últimos cálculos financieros en el Café de Esperanza, recibió una llamada que cambiaría todo. Esteban era la voz de Victoria, pero había algo diferente en su tono. Sonaba tensa, casi conspiratoria. «Necesito que vengas a la Ciudad de México inmediatamente». «¿Qué pasó? ¿Ya tenemos respuesta de los inversionistas?», preguntó Esteban cerrando su laptop. «Es complicado», respondió Victoria. «Prefiero explicártelo en persona. Hay un vuelo desde Oaxaca a las 6 de la tarde. Miguel ya tiene reservado tu boleto». «Victoria, no puedo irme ahora. La reunión final con la comunidad es mañana y...» «Esteban», lo interrumpió Victoria, su voz adoptando un tono de urgencia que él había aprendido a reconocer como peligroso. «Confía en mí. Necesitas estar aquí esta noche». Diane. 4 horas después, Esteban se encontraba en la oficina de Victoria, en el piso 32 de una torre corporativa en Santa Fe, con vista panorámica a la Ciudad de México. Era tarde, y la mayoría de los empleados ya se habían ido, dejando los pasillos iluminados solo por las luces de emergencia. Victoria estaba sentada detrás de su escritorio de cristal, pero no estaba sola. Ricardo Vega, del Grupo Hotelero Pacífico, estaba allí, junto con 2 hombres que Esteban no reconoció, pero que tenían el aire de abogados corporativos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Esteban, sintiendo inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. «Siéntate, Esteban», dijo Victoria, pero ya no era la voz de su socia. Era la voz de alguien que había tomado una decisión que sabía que él no aprobaría. «Prefiero quedarme de pie», respondió Esteban cruzando los brazos. «Como quieras», dijo Victoria con un suspiro. «Esteban, los inversionistas de Shanghái rechazaron tu propuesta. Consideran que es demasiado arriesgada y que el retorno sobre la inversión es incierto». «Entonces buscaremos otros inversionistas», respondió Esteban automáticamente, aunque algo en la expresión de Victoria le decía que esa no era una opción. «No habrá tiempo para eso», intervino Ricardo Vega, «porque el Grupo Hotelero Pacífico ha decidido proceder con el proyecto original, con o sin tu participación». «¿Cómo?», preguntó Esteban, sintiendo cómo el piso comenzaba a moverse bajo sus pies. «Hemos comprado tu participación en el proyecto», explicó uno de los abogados, deslizando un documento grueso a través del escritorio. «Murillo & Asociados seguirá recibiendo sus honorarios de consultoría, pero el control operativo del proyecto pasa al Grupo Hotelero Pacífico». Esteban tomó el documento con manos que temblaban ligeramente. Las palabras se borroneaban ante sus ojos mientras procesaba lo que estaba leyendo. Victoria había vendido su participación en el proyecto sin su consentimiento, utilizando una cláusula legal que él había olvidado que existía en su acuerdo de sociedad. «Victoria», dijo lentamente, «¿qué has hecho?» «He salvado nuestra empresa», respondió ella, evitando su mirada. «Esteban, tu experimento social habría arruinado nuestra reputación. Ningún inversionista serio habría vuelto a trabajar con nosotros. Teníamos un acuerdo», dijo Esteban, su voz subiendo de volumen. «Teníamos un compromiso con la comunidad de San Jerónimo». «Tú tenías un compromiso», corrigió Victoria. «Yo tengo responsabilidades con nuestros accionistas, con nuestros empleados, con la viabilidad a largo plazo de esta empresa. ¿Y las familias que van a ser desplazadas? ¿Los niños que sueñan con ser biólogos marinos? ¿Las tortugas que no van a poder anidar en playas llenas de luces artificiales?» Ricardo Vega se rió con una risa fría. «Esteban, eres un empresario, no un trabajador social. Es hora de que recuerdes cuál es tu trabajo real». «¿Cuándo comienza la demolición?», preguntó Esteban, sintiendo cómo algo se rompía irreparablemente en su pecho. «La próxima semana», respondió Victoria. «Las órdenes de desalojo se entregarán mañana.
Mañana, repitió Esteban, recordando que mañana era la reunión final donde él iba a presentar el acuerdo de cooperativa a la comunidad. La reunión donde las familias esperaban escuchar que sus sueños se habían hecho realidad. Esteban, dijo Victoria, su voz suavizándose ligeramente, sé que esto es difícil, pero en el fondo sabes que es la decisión correcta. Tu propuesta era hermosa en teoría, pero impracticable en la realidad. El mundo de los negocios no funciona con buenas intenciones. ¿Y qué pasa con Isabela?, preguntó Esteban, la pregunta escapándose antes de que pudiera detenerla. Victoria intercambió una mirada con Ricardo. ¿La dueña de la posada? Se le ofrecerá una compensación generosa, mucho más de lo que vale realmente su propiedad. ¿Y si se niega? Entonces se procederá con la expropiación, dijo Ricardo con la frialdad de quien había hecho esto muchas veces antes. El gobierno del estado ya está de acuerdo. Desarrollo turístico de interés público. Esteban se quedó allí parado, sosteniendo el documento que destruía todo lo que había construido en las últimas 2 semanas. No solo su proyecto, sino su relación con Isabela, su conexión renovada con San Jerónimo del Mar y su redescubrimiento de quién había sido antes de convertirse en quien pensó que tenía que ser. «Necesito aire», murmuró, dirigiéndose hacia la puerta. «Esteban», lo llamó Victoria, «mañana temprano habrá un vuelo a San Jerónimo. Te sugiero que uses ese tiempo para explicarle a la comunidad que las cosas han cambiado. Será menos doloroso si viene de ti». «¿Menos doloroso para quién?», preguntó Esteban sin voltear. «Para todos», respondió Victoria, pero su voz sonaba hueca incluso para ella misma. Esteban salió de la oficina sin responder, llevándose consigo la devastadora certeza de que tendría que regresar a San Jerónimo del Mar no como el socio que había prometido ser, sino como el mensajero de la destrucción de todo lo que la comunidad había comenzado a esperar. El vuelo de regreso a Oaxaca fue el más largo de la vida de Esteban. Cada minuto en el aire era un minuto menos para encontrar una solución, un minuto más cerca del momento en que tendría que enfrentar a Isabela y a toda la comunidad con la noticia de que había fallado, que las promesas que había hecho, los sueños que había ayudado a construir, se desmoronarían como castillos de arena ante la primera ola. Aterrizó en Oaxaca a las 7 de la mañana y alquiló un automóvil para el viaje de 2 horas hasta San Jerónimo del Mar. Durante todo el trayecto, ensayó diferentes maneras de dar la noticia, pero todas sonaban igualmente devastadoras. «Lo siento, pero mi socia vendió el proyecto. Las circunstancias han cambiado. Hice todo lo posible, pero...». Cada frase sonaba como una excusa, como una traición a la confianza que la gente había depositado en él. Llegó al pueblo poco antes de las 10 de la mañana, justo cuando la vida cotidiana comenzaba a despertar. Vio a doña Carmen en su puesto de frutas, a los pescadores regresando con la captura matutina, a los niños corriendo hacia la escuela. Todas estas rutinas familiares pronto serían interrumpidas por bulldozers y grúas. En lugar de dirigirse directamente a la posada de Isabela, Esteban estacionó el automóvil cerca de la playa y caminó hacia el agua. Necesitaba unos minutos para pensar, para encontrar las palabras, para prepararse para la conversación más difícil de su vida. La playa estaba casi desierta, apenas unos pocos turistas tempranos y algunos pescadores preparando sus redes. Esteban se sentó en la arena, mirando hacia el horizonte infinito del Pacífico, y por primera vez en días su mente se quedó completamente quieta. Fue entonces cuando la vio. Isabela caminaba por la orilla del agua, descalza, con los jeans remangados hasta las rodillas. Llevaba una canasta en la mano y se detenía ocasionalmente para recoger caracolas que las olas habían depositado en la arena. La imagen era tan perfecta, tan llena de paz, que Esteban sintió cómo se le partía el corazón al pensar que iba a destruir esa tranquilidad. «Pensé que lo encontraría aquí», dijo Isabela cuando llegó hasta donde él estaba sentado. «Miguel me llamó para decirme que había regresado en el vuelo de la mañana». «Isabela»,
comenzó Esteban, pero ella levantó una mano para detenerlo. Antes de que diga nada, dijo, sentándose a su lado en la arena, quiero que sepa que anoche recibí una llamada muy interesante. Esteban la miró con confusión. ¿Una llamada? De Marco, el nieto de doña Carmen, explicó Isabela con una sonrisa misteriosa. Resulta que tiene un amigo en la Ciudad de México que trabaja en el sector inmobiliario. Alguien que escuchó rumores sobre cambios en nuestro proyecto. El estómago de Esteban se hundió. Isabela, ¿puedo explicar? Ya lo sé todo, dijo ella suavemente. Sé que su socia vendió el proyecto. Sé que el Grupo Hotelero Pacífico va a proceder con el plan original. Sé que usted vino aquí para darnos las malas noticias. Entonces, sabe que fallé, murmuró Esteban, enterrando su rostro entre las manos, que todas mis promesas no valieron nada. ¿Falló?, preguntó Isabela, y había sorpresa genuina en su voz. Esteban, míreme. Él levantó la vista y vio que ella estaba sonriendo, no con tristeza o decepción, sino con algo que parecía orgullo. En las últimas 2 semanas, dijo Isabela, usted cambió de ser un hombre que quería demoler nuestro pueblo para construir algo que lo beneficiara a él, a un hombre que estaba dispuesto a arriesgar su carrera para proteger nuestros sueños. ¿Cómo puede llamar a eso un fracaso? Pero el proyecto, comenzó Esteban. El proyecto puede esperar, lo interrumpió Isabela. Pero la transformación que veo en usted, esa no puede deshacerse, y eso es lo que realmente importa. Esteban la miró en silencio, sintiendo cómo algo fundamental se movía en su pecho. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Isabela. Era la pregunta que había estado evitando durante todo el viaje. Técnicamente aún tenía opciones. Podía regresar a la Ciudad de México, disolver su sociedad con Victoria y empezar de nuevo. Podía buscar otros inversionistas para el proyecto comunitario. Podía luchar contra la expropiación en los tribunales. Pero mirando a Isabela, sentado en la arena donde había jugado de niño, escuchando las olas que habían sonado igual durante décadas, Esteban se dio cuenta de que solo había una respuesta posible. «Voy a quedarme», dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la certeza en su voz. «Voy a ayudar a la comunidad a luchar contra este desarrollo y voy a encontrar una manera de hacer el proyecto comunitario realidad, aunque tome años». «¿Está seguro?», preguntó Isabela, «porque eso significaría abandonar su vida en la Ciudad de México, su empresa, todo lo que ha construido». «Lo que construí en la Ciudad de México», respondió Esteban, «me estaba destruyendo por dentro. Aquí, en estas 2 semanas, he recordado quién realmente soy». Isabela extendió su mano y entrelazó sus dedos con los de él. «Entonces, bienvenido a casa, Esteban Murillo». 3 meses después, la posada Casa Sol y Mar había sido convertida en la sede oficial de la Cooperativa de Desarrollo Sostenible de San Jerónimo del Mar. Esteban había liquidado sus activos en la Ciudad de México para proporcionar el capital inicial, y con la ayuda de organizaciones internacionales de desarrollo sostenible, habían logrado detener legalmente la expropiación. El nuevo proyecto era más modesto que el resort original, pero también más ambicioso en sus objetivos. 20 cabañas ecológicas, un centro cultural dirigido por Marco, talleres de artesanías tradicionales y un programa de conservación marina que protegía las tortugas y educaba a los visitantes. Y en el corazón de todo, Esteban había encontrado algo que no sabía que estaba buscando: la capacidad de amar sin reservas, de construir sin destruir, de prosperar sin explotar. La tarde en que recibieron la certificación internacional de turismo sostenible, Esteban e Isabela caminaron por la misma playa donde él había tomado la decisión de quedarse. El sol se ponía sobre el Pacífico, pintando el cielo de naranjas y púrpuras que ningún resort de lujo podría igualar. ¿Alguna vez se arrepiente?, preguntó Isabela, apoyándose contra él mientras observaban el atardecer. «¿De qué?», preguntó Esteban, rodeándola con sus brazos. «De haber abandonado la vida que tenía antes». Esteban pensó en la pregunta durante un momento largo.
recordando las oficinas con vista panorámica, los trajes caros, las reuniones en restaurantes exclusivos. Luego miró hacia el pueblo que ahora era su hogar, donde los niños seguían soñando con ser biólogos marinos y las tortugas seguían anidando en paz. No, dijo finalmente, me arrepiento de haber tardado tanto en encontrar el camino de regreso.